capítulo 7. El Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 1, dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por tu bondad para con nosotros, por darnos este privilegio de poder estar en esta noche delante de ti. Estamos como un solo hombre, sentado a la mesa, Señor, y te rogamos que en esta noche nos des nuestro pan cotidiano. Que el poder de tu Espíritu Santo llene nuestro corazón, ilumine los ojos de nuestro entendimiento. Tome tú el dominio, el control de todas las cosas, reprenda toda obra de las tinieblas y gracia abundante nos sea dada. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Y en este pasaje que hemos leído de San Juan capítulo 7, verso 1, la Biblia dice que Jesús no quería andar por Judea. Los hermanos le decían, si haces estas cosas, y dice la Escritura, porque ni aun los hermanos creían en él, si haces estas cosas, sube a Judea y manifiéstate al mundo. Y nosotros leímos que Jesús no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Entonces, nosotros conocemos lo que dice la Escritura: anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos del diablo. ¿Y cómo es que los judíos lo querían matar? ¿Cómo que lo querían matar? ¿Qué cosa hacía que a ellos les desagradaba y que lo querían matar? Por eso la Biblia dice que Jesús no quería. Él subió después a Judea en una fiesta, pero en ese momento no quería subir porque sabía que los judíos se habían puesto de acuerdo de ver la forma, la manera, ver cómo atraparlo, cómo y matarlo. Lo queremos matar, lo queremos sacar de en medio porque nos dice cosas que a nosotros no nos gustan. Porque ahí es donde apuntaba el problema. No lo que hacía, porque lo que hacía era obra de Dios, sino lo que hablaba era lo que le molestaba a los judíos de Judea. Lo que él hablaba. Porque lo que él decía era que las personas que están separadas de Dios, apartadas del Señor, ellas son depravadas, tienen una naturaleza humana pecadora y están llenos de injusticia. Entonces esas cosas a ellos no les gustaba lo que les decía de la condición que ellos tenían. Por eso, cuando usted lee Mateo capítulo 4, verso 17 que dijimos en un principio, ahí dice que cuando Jesús inicia el Evangelio, Él lo inicia diciendo: arrepentíos. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Tienen que arrepentirse. Y ellos decían para sí: ¿de qué me tengo que arrepentir? Si yo no hice nada malo. Yo no hice nada malo, no maté a nadie. ¿De qué me tengo que arrepentir? Entonces, cuando Jesucristo, cuando el Señor hablaba las verdades de Dios, entonces eso a ellos les molestaba. Le molestaba dentro de su corazón, porque al hombre pecador le molesta la palabra de Dios, le molesta las escrituras, le molesta. Entonces él siente como escozor, no le gusta. Cuando Jesús hablaba, muchos escuchaban atentamente y decían: este hombre es de Dios. Y otros lo miraban y decían: no, ¿qué va a ser de Dios este? No, y lo vituperaban y decían cosas feas del Señor. No solamente que decían cosas feas, sino que la Biblia dice: los judíos lo procuraban matar, porque él demostraba
la verdadera vida de ellos. Ellos mostraban exteriormente una cosa, parecían como que eran hombres justos, perfectos, correctos, pero cuando Jesús hablaba, los desnudaba y mostraba la verdad que había dentro de su corazón. Que una persona separada de Dios, una persona sin tener comunión con Dios, es una persona que tiene una naturaleza depravada, una naturaleza pecadora, una naturaleza egoísta, porque así es el hombre natural. Desde que el hombre cayó en el huerto del Edén en desobediencia, entonces todo en él se perjudicó, todo en él fue en decadencia. Por eso un hombre, una mujer separado de Dios es un hombre y una mujer depravado, pecador, y no solamente eso, sino egoísta, y manifiesta toda la naturaleza pervertida y caída del hombre. Por eso Jesús decía, arrepentíos. Y ellos decían, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿De qué me tengo que arrepentir? La Biblia dice así, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, porque la Biblia dice que estaban todos en el templo, habían hecho un lugarcito donde habían puesto ovejita, vaquita, estaban los cambiadores, y vino Jesús, entró al templo, miró todo eso, hizo un látigo y empezó a sacar los animales para afuera, empezó a arriar todo para afuera, tiró la mesa de los cambistas, las monedas se desparramaron por todos lados y todo el mundo estaba ofuscado, enojado. Sin embargo, Jesús le dijo, ¿cómo es que hacen esto de la casa de Dios? ¿Cómo es que hacen esto? La casa de Dios tiene que ser llamada una casa de oración. Y ustedes hicieron de la casa de Dios una cueva de ladrones. Que lo que menos hacen es venir al templo a buscar a Dios. El menor deseo de su corazón es acercarse a Dios. Simplemente ven el negocio de vender, el negocio de comprar, el negocio de cambiar. Ven solamente el negocio, y el corazón de ustedes está separado de Dios. Es decir, tienen un corazón depravado, una vida de pecador, una vida de egoísmo. Entonces, esas cosas que Jesús le mostraba que era la verdad, a ellos los ofendía. ¿Cómo me dice así? ¿Cómo me va a decir que yo vengo al templo por el dinero? ¿Cómo? Y se sentaba ahí a vender animalitos justamente para hacer dinero, y el cambista a ganar su parte cambiando el dinero, y lo que menos hacían eran venir a oír lo que el Señor hablaba mediante la palabra de Dios. ¿Vio? Es como no de esta congregación, de otras congregaciones, donde los hermanos están con el teléfono. Está la iglesia, está el culto andando, y ellos están con el teléfono de mandar, recibir, hacer y cosas. Y su mente está distraída en otra cosa, y no está en las cosas que son del Señor. Y parecería ser como que vienen simplemente para hablar por teléfono, por WhatsApp, mientras están en la congregación. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿dónde está el corazón de ellos, que lo único que hacen es estar picando el teléfono? Entonces eso era lo mismo que los que vendían palomas, los que vendían animalitos, los que hacían de cambio de dinero. Era exactamente lo mismo. Por eso Jesús, cuando entró, dijo, ¿qué están haciendo ustedes acá? En lugar de venir a buscar a Dios, en lugar de venir a adorar a Dios, a cantar a Dios, a glorificar el nombre del Señor, cada uno está en su propio negocio, en su propia mente, en sus propios pensamientos, en sus propias ideas. Entonces, haciendo, dice la Biblia, un látigo, dice, empezó a sacar los animales, le tiró la mesa a los cambistas, sacó todo y le dijo, mi casa, dijo Dios, casa de oración tiene que ser llamada, casa de oración, que usted viene a la iglesia a buscar a Dios, no viene a buscar otra cosa más que a buscar a Dios, a buscar la presencia del Señor y a glorificar el nombre del Señor. Entonces esas verdades los llevaba a Jesús a que los judíos que no creían en Él lo vean como un adversario,
como su enemigo. Jesús era el buen pastor y veían al buen pastor como su enemigo. ¿Quién es el que ve al pastor como su enemigo? Una oveja no, un lobo. Un lobo ve al pastor y lo ve como su enemigo. Mira la vara, mira el cayado, entonces tiene temor, porque sabe que la vara y el cayado va a ser para su espalda cuando él se quiera acercar a alguna de las ovejitas. Entonces, ¿quién le teme al pastor? El lobo. Y las ovejas que dicen, tu vara y tu cayado me infundirán aliento, me infundirán aliento. ¿Quién le teme a la palabra de Dios? Los que no son de Dios. ¿Y quiénes son los que aman la palabra de Dios? Aquellos que han nacido de nuevo y aquellos que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Entonces nosotros miramos en este pasaje. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Entonces decía uno al otro, ¿viste lo que hizo? Vino donde estaban las palomas, me abrió las casillitas, me hizo volar las palomas. Y a mí lo que hizo, mis cabritas, los agarró con las otras, los sacó para afuera. Y el otro decía, y la mesa donde yo tenía toda la moneda, me la pateó, revolvió. No, ese hombre no es de Dios. ¿Cómo va a hacer eso dentro del templo? ¿Cómo? Sin darse cuenta lo que ellos estaban haciendo de la casa de Dios una cueva de ladrones. Es decir, es como el que mira la pajita del ojo ajeno sin darse cuenta la viga que tiene dentro de su ojo. Mira y juzga un pequeño error de alguien que se equivocó, erró y no se da cuenta del terrible problema que él tiene para con Dios y que es necesario que arregle esa situación con Dios. Porque que tenga una situación con un hombre o una persona, bueno, se puede, pero una situación con Dios, mire, eso es un asunto que hay que arreglarlo inmediatamente, porque si nosotros en esta noche vuelven de nuevo a pedir nuestra alma y nosotros partimos y nos vamos sin el Señor en nuestro corazón, va a tener la persona un problema. Muere sin Cristo, va a tener la persona un problema. Entonces, dice, los judíos, desde entonces, dice, los judíos procuraban matarle, lo querían sacar del medio. Los judíos. En el verso 7 de este Evangelio según San Juan, capítulo 7, en el verso 7 dice así, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Esto le estaba diciendo Jesús a sus hermanos, porque sus hermanos le decían, si haces estas cosas, haces tanto milagro, tantas señales que decís que vos hacés, entonces anda a Judea, manifestate al mundo, anda. Por eso Jesús le dijo, no puede el mundo aborreceros a vosotros. Ahora nosotros pensemos, nosotros decimos mundo y hacemos una separación, cristiano y no cristiano. De ahí separamos mundo, los que no tienen a Cristo, y los que recibieron a Jesús, cristiano. Ahora nosotros miremos dónde estaba Jesús predicando. No estaba predicando al gentil. Estaba predicando al pueblo de Dios. Cuando Jesús inició el ministerio, no inició el ministerio en otra región no judía, no, sino que inició su ministerio justamente en el centro de la urbe del pueblo de Dios. Y cuando inicia su ministerio, comienza diciendo como Juan. Cuando Juan comienza su ministerio, empieza diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Despiértense, hay un problema, el reino de Dios se ha acercado. Tienen que arrepentirse. Arrepentirse es dejar de hacer las cosas que se está haciendo, cambiar de dirección y encaminarse a lo recto. Arrepentíos. Y cuando aparece Cristo, aparece diciendo las mismas palabras. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros.
vosotros. Y cuando envía a sus discípulos de 2 en 2 y luego a 70 a predicar, le dice, vayan y díganle, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido y crea el evangelio. Estaba hablándole al pueblo de Dios. Parecería ser como que estaba el mensaje equivocado. ¿Cómo le va a mandar el mensaje al pueblo de Dios? Y al pueblo de Dios decirle que son mundanos. Jesús dijo así, a mí me aborrecen. ¿Quiénes? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Los propios judíos, a mí me aborrecen. Dijo así, no puede el mundo. ¿A quién le llamaba mundo? A los judíos. Al pueblo de Dios, al que parecía que era el pueblo de Dios que estaba esperando al Mesías. Vino el Mesías a lo suyo y eso que parecían que estaban con la manito así esperando la presencia del Mesías, dice, no lo recibieron, porque su corazón estaba lejos de Dios. Con sus labios decían una cosa, hablaban una cosa. Con sus labios, dice el profeta, me honran, pero su corazón está lejos de mí. De los fariseos, dijo Jesús, en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. La cátedra, los escritos, las escrituras. Se conocían las escrituras de pe a pa. En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Los que tenían la ley, los que parecían que eran lo más santificados, los que parecían que estaban más cerca de la presencia del Señor, lo más elevado. Dice, ellos se sentaron sobre la cátedra de Moisés. Pero cuando vino el Mesías, el enviado de Dios, la Biblia dice, a lo suyo vino. Y estos que parecían que eran estudiosos de las escrituras, comprometido con la obra del Señor, dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Los primeros que lo rechazaron fueron los que parecían ser algo y no lo eran. Parecían. Por eso es que le procuraban matarle. ¿Por qué le procuraban matar? Justamente porque él mostraba que las obras que ellos estaban haciendo no estaba bien, estaba mal. No tenían que haber hecho de la casa de oración una cueva de ladrones. Estaba mal. Entonces esas cosas los disgustaba. Y la Biblia dice que los judíos lo procuraban matar. Entonces Jesús en el verso 7 que hemos leído dice así, no puede el mundo, lo está llamando al pueblo de Dios, al pueblo de Dios, Israel, no puede el mundo aborreceros a vosotros, le dice a los hermanos. ¿Por qué le dice esto a los hermanos? Porque los hermanos eran igual que los judíos, igual que los fariseos, igual que el resto de los judíos, en el corazón de ellos que no había temor de Dios. Eran exactamente igual. Entonces dice el mundo, a ustedes no lo va a aborrecer porque ustedes son del mundo. El mundo con ustedes están tranquilitos, contentos, felices. Lo llaman y ustedes tranquilamente van con ellos y se sienten uno con ellos. Pero a mí no me pueden recibir como a ustedes. A ustedes el mundo los recibe porque no los puede aborrecer porque son del mundo. Pero a mí, dice, me aborrece. ¿Y sabe por qué me aborrece? Porque yo testifico que sus obras, que lo que hacen, que lo que hablan, en la manera en que viven, son malas y no agrada a Dios. Entonces eso le ponía a los fariseos los pelos de punta. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No, mirá lo que dice. Dice que somos pecadores. Sí, pecadores le llamaba a Jesús. ¿Por qué le decía que se arrepienta? No es a un justo que le dice arrepentido. Le está diciendo a un hombre pecador, a un hombre que va detrás de los designios de su propio corazón, a un hombre que se deja llevar por la forma y la manera que el mundo corre. A ese hombre le está diciendo arrepentido, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora tienen la oportunidad de entrar en él. Ahora tienen la oportunidad de permanecer en él. Ahora es el tiempo. Vengan a mí los que están cansados y atribulados. En mí van a hallar descanso. Arrepiéntanse, entren al reino de Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, está cerca de ustedes. Tienen la oportunidad de entrar si quieren.
No está lejos de usted el reino de Dios. Pero nosotros miramos, los judíos procuraban matarle. Quiere decir que si el reino de Dios estaba para allá, ellos querían ir para otro lado. No aceptaban lo que el Señor les decía. Arrepentirse, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Qué hice de malo? Yo no hago mal a nadie. Siempre hice lo bueno, ayudé al que pude. Entonces, no se trataba de no haber hecho mal a alguien. Se trataba que el único camino al cielo era Cristo. Y el que tenía y tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo en su vida, la ira de Dios estaba sobre de él. Por eso el reino de Dios se acercaba, ¿para qué? Para que entren, para que se monten en el reino de Dios, para que reciban esta salvación tan grande que es gratis, simplemente por la fe y por creer. Entonces Jesús le dijo a los hermanos, porque son los hermanos los que le dijeron, anda a Jerusalén. Él no quería subir, allá me están esperando, me hicieron una trampa para que yo caiga, ahora no voy a subir ahora porque me están esperando. Y dijeron los hermanos, no, ¿cómo no va a subir? Si vos haces estas cosas, haces estos milagros, levanta la mano y ya caen todos, así que anda a manifestarte allá. Y Jesús le dijo, no, después voy a subir. Después subió, pero en ese momento no. Y le dijo una verdad a sus hermanos. A ustedes, el mundo, a ustedes no lo puede aborrecer. Porque ustedes no le dicen nada. Están de acuerdo con el malo. Están de acuerdo con el que hace el mal. Están de acuerdo con lo vil, con lo deshonesto. Ustedes están de acuerdo, entonces están muy panchitos, muy tranquilitos. Pero sin embargo, a mí me aborrece porque yo le digo que eso es malo. Que eso desagrada a Dios, que eso al Señor no le agrada, entonces a mí me aborrece. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces, ¿qué es lo que hacía Jesús? Testificaba que lo que estaban haciendo estaba mal y a ellos no les gustaba, pero estaba mal. ¿Y qué cosas son las que hacían ellos que desagradaban a Dios, que Jesús miraba y que eran lo que estaban haciendo lo incorrecto y que ellos tenían que entrar, ya que el reino de los cielos se acercó, entrar arrepentido, es decir, abandonando las obras que hacían y entrar al reino del Señor? ¿Cuáles eran las obras malas que ellos estaban haciendo? Vamos a verlo, porque esto lo habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6. Vamos al libro de Corintios para que veamos cuáles eran las obras malas, las cuales Jesús recriminaba y las cuales Jesús testificaba que esas obras no debían de hacerse. 1 Corintios, capítulo 6, verso 9, dice el apóstol así, el Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Porque miramos a los judíos y ellos pensaban, no, el reino de Dios es nuestro. Nosotros estamos dentro del reino de Dios. Pero en el reino de Dios, el que gobierna es Dios. El rey gobierna. Y donde está el reino de Dios, sus súbditos son obedientes a su rey. Y ellos manifestaban que no eran súbditos del reino de los cielos. Por eso Jesús le dijo, ahora el reino de los cielos se ha acercado, ahora tienen la oportunidad de entrar, esta es la hora, este es el momento, esta es la hora de entrar. Entonces Pablo amplía esto y dice las cosas que el Señor testificaba, por las cuales los judíos querían matarle. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros,
ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, miramos toda esta condición y vemos a Jesús iniciando el ministerio y diciendo a esta multitud, con todas estas condiciones, diciendo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentíos. Entonces ahí es donde aparece aquellos que dicen: ¿y de qué me tengo que arrepentir? Una canita al aire, ¿qué? No es nada. ¿De qué me tengo que arrepentir? Y nosotros leemos, ¿no ves que eso es, de todas estas cosas que hemos leído, son injusticias que desagradan a Dios y que esto lo llevan a no heredar el reino de los cielos? ¿No ves que la fornicación, la idolatría, el adulterio, el ser afeminado, el echarse con varones, el ser ladrón, el ser avaro, borracho, maldiciente, que se pasa diciendo malas palabras, el ser estafador, todas esas cosas componen aquellas cosas que le dan impedimento de entrar al reino de Dios? Por eso es que Jesús dice: se tienen que arrepentir, deben abandonar esas obras que están haciendo y entrar por el buen camino. Abandonar y entrar por el buen camino. Por eso cierra. Inicia diciendo: los injustos no heredarán el reino de Dios. Y lo cierra diciendo: esto no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que esto que está dentro de este sanguchito no tienen heredad en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que Jesús vino a anunciar? Por eso la comunión con Dios lleva a la persona, cada vez que tiene más comunión con el Señor, a separarse de todas estas cosas que ofenden a Dios. Y Pablo dice así en el verso 11. Mire lo que dice. Y esta manera de vivir, esta forma de ser, esta forma de actuar, y esto erais alguno. Gracias a Dios que cuando se anunció el evangelio, ustedes creyeron, se arrepintieron, abandonaron las malas obras y entraron dentro del reino de Dios. Entonces Pablo dice: y estas cosas que hablamos erais. Esto ocurría antes, ahora ya no ocurre más. Esto pasaba antes, ahora ya no pasa más. ¿Por qué? Porque ese hombre viejo murió y ahora ustedes son una nueva creación, un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes eran eso, pero ahora la condición delante de Dios ha cambiado. Cuando se le dijo: arrepentíos, se acercó el reino de Dios, es porque estaban fuera del reino de Dios. Y cuando se arrepintieron y recibieron a Cristo y entraron al reino de Dios, todo cambió. El hombre viejo murió, Dios le dio una vida nueva, de un hombre espiritual, de un hombre nuevo, nacido según Dios en la justicia y santidad de la verdad, que ama a Dios, desea hacer su voluntad y va por los caminos del Señor. Ese hombre ha sido santificado, ha sido justificado, ha sido lavado. Ese hombre. ¿Y quiénes son esos hombres? Nosotros, los que hemos creído y recibido a Cristo como nuestro Salvador. Nosotros. Por eso Jesús le dijo a sus hermanos: el mundo a ustedes no lo puede aborrecer. Ustedes están de acuerdo con todo lo que hacen, están de acuerdo con fornicar, con ser idólatra, con ser adúltero, afeminado. Están de acuerdo con lo que ellas se echan con varones. Están de acuerdo con los ladrones, con los avaros, con los borrachos, con los maldicientes. Ustedes están de acuerdo, se sienten uno de ellos. Ustedes, bueno, eso ustedes eran antes. Ahora la vida de ustedes ha cambiado. Pertenecen a un reino que no va a pasar, indisoluble, no se va a disolver el reino de Dios, cuyo rey es Dios.
cuyo rey es Dios. El reino de los cielos, el reino de Dios. Por eso Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15, mire lo que dice Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis el mundo, no el mundo de la palabra cosmo, que significa las esferas que habitan el espacio, sino la sociedad. No améis el mundo, una sociedad que está pervertida y que lleva a todo lo que ingresan en esa sociedad a ser como ellos. Entonces dice así, no améis al mundo, ni las cosas que el mundo tiene, cosas corrompidas que van en contra de la moral, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de hacer, cosas inmorales que no corresponden a los hijos de Dios, a lo que son del reino. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y cuál es el amor del Padre? Cristo. Y si alguno ama al mundo porque lo ama y quiere manejarse con ello, Cristo no está en el corazón de ese alguien. Porque Cristo venció al mundo, no fue vencido por el mundo. Y esta es la fe que vence al mundo, la fe que Dios puso en nuestro corazón para que el mundo a nosotros no nos arrastre, sino que seamos llevados y guiados por el Espíritu Santo del Señor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿por qué dice que no se debe amar al mundo? Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros no somos del mundo, fuimos trasladados del mundo al reino de su amado Hijo. Esto los que creemos. Así que los que creemos, alegrémonos y gocémonos en el Señor. Nos introdujo en el reino de su amado Hijo y nos dio el Espíritu Santo sobre de nosotros. Y con su Espíritu Santo derramó su amor en nuestro corazón para que marchando juntos sirvamos a Dios. Somos en Cristo Jesús los que creemos más que vencedores. ¿Creen esto, hermano? Cerramos nuestros ojos y oramos. Cierre sus ojos. No somos del mundo. Somos del reino de los cielos. Pertenecemos al reino de Dios. Ciudadano del reino de los cielos. Cerramos nuestros ojos